Hola a todos, en esta segunda parte del curso les voy a dar una introducción al manejo de base de datos con Laravel y vamos a comenzar hablando del tema de las migraciones. Las migraciones son un mecanismo que nos provee el framework con el cual vamos a tener una especie de control de versiones de los cambios en la estructura de nuestra base de datos a lo largo del desarrollo del proyecto. Con las migraciones además podremos diseñar dicha estructura utilizando PHP y programación orientada a objetos de una forma muy sencilla y desligada del motor de base de datos que nuestro proyecto vaya a utilizar. Por ejemplo, nosotros podemos diseñar el esquema de nuestra base de datos de esta manera y luego ejecutar un comando y dicho comando entonces va a crear las tablas para el motor que hayamos configurado, ya sea por ejemplo MySQL, PostgreSQL, etcétera, etcétera. Siempre que dicho motor sea soportado por Laravel, por supuesto. Así que las migraciones son agnósticas del motor de la base de datos que tu proyecto vaya a usar, por así decirlo. Muy bien, vamos a ver un ejemplo. Actualmente nuestro proyecto tiene dos migraciones y estas migraciones ya fueron incluidas cuando yo instalé el proyecto. Quiere decir que yo no las he creado manualmente, sino que ya estaban aquí. Aunque dentro de un momento te voy a explicar cómo crear migraciones de forma manual. Muy bien, y podemos ver que cada migración es un archivo. Y cada archivo tiene al principio del nombre una marca de tiempo o timestamp con la fecha y la hora en que fue creada esta migración, seguido del nombre de la migración. En este caso, por ejemplo, Create Users Table o crear tabla de usuarios. Puedes ver también que cada parte del nombre está separada por un underscore o guión bajo. Y si hacemos doble clic, entonces podremos ver el contenido de este archivo, el cual no es más que una simple clase de PHP que tiene varias partes. Acá al principio del archivo podremos ver cómo se están importando varias clases del framework Laravel. Por cierto, todas las clases del framework Laravel tienen este nombre de espacio, Illuminate. Esto es indicativo que esta clase forma parte del framework Laravel. Y luego tenemos acá la declaración de la clase y puedes ver que el nombre corresponde al nombre del archivo, pero en este caso está en formato donde la primera letra de cada palabra es una mayúscula, en vez de estar separado por guiones bajos. Luego, esta clase extiende de la clase Migration, que nuevamente es una clase de Laravel, y en esta clase entonces vamos a ver la declaración de dos métodos, el método up y el método down. En el método up es donde nosotros vamos a especificar lo que nosotros queremos que haga esta migración. Por ejemplo, la migración que tiene el nombre Create Users Table o crear tabla de usuarios, ¿qué crees que debería hacer? Exactamente, en este caso debería crear la tabla de usuarios y para ello vamos a utilizar el facade schema y en esta clase vamos a llamar al método create y este método como primer argumento va a recibir el nombre de la tabla que nosotros queremos crear, en este caso users, pero acá podríamos colocar cualquier otro nombre. Algo que sí me parece importante es que el nombre del archivo de la migración coincida con lo que estás haciendo dentro de la clase. Ok, como segundo argumento vamos a pasar una función anónima como puedes ver acá y esta función a su vez va a recibir un argumento que va a pasar Laravel automáticamente y este argumento va a ser un objeto de la clase Blueprint dentro de Schema Database, por supuesto dentro de Illuminate. Y es con este objeto con el cual finalmente nosotros vamos a diseñar, en este caso, nuestra tabla de usuarios. Acá vamos a tener una serie de métodos que nos van a permitir crear las columnas de nuestra tabla. Por ejemplo, el método increments, en este caso, que recibe como argumento ID o ID, va entonces a crear una columna llamada ID de tipo autoincremento. En este caso va a ser una columna de enteros sin signo, pero también va a ser autoincremento. Por otro lado tenemos entonces el método string y acá ves que pasamos nuevamente el nombre de lo que va a ser nuestra columna. En este caso la columna se va a llamar name y entonces con este método esta columna va a ser de tipo varchar. Acá nuevamente vamos a utilizar string para crear la columna para email, pero en este caso fíjate que estamos encadenando otro método que se llama unique y con este método entonces vamos a crear otra columna de tipo varchar, pero vamos a decir que esta columna va a ser única, es decir que no pueden haber dos usuarios con el mismo email en la base de datos. Esto tiene sentido, ¿cierto? Para la contraseña también se va a utilizar otra columna de tipo varchar.
Luego tenemos acá un método rememberToken. Este método no va a representar como tal un tipo de columna de la base de datos, sino que Laravel incluye algunos métodos helpers que nos van a permitir generar columnas comunes en nuestra aplicación. Por ejemplo, como los usuarios van a tener autenticación, Laravel va a utilizar esta columna como una manera de almacenar un token con el cual va a poder recordar a los usuarios en visitas subsiguientes a la página o a la aplicación. Aunque esto no necesitas entenderlo aún, lo importante es que acá nos enfoquemos en que con esta clase entonces nosotros vamos a poder diseñar nuestras tablas en la base de datos. Y por otro lado acá tenemos otro método llamado timestamps o marcas de tiempo, y en este caso nuevamente es un método helper conveniente con el cual se van a declarar dos columnas. Primero la columna created at o creado el, y luego la columna updated at o actualizado el. Y estas columnas pueden tener un valor null, por lo tanto acá se está encadenando el método nullable. Acá en este momento estoy dentro de una clase del framework. Yo utilizo el editor para poder navegar por las clases del framework de forma muy sencilla. Y lo hice simplemente para enseñarte o demostrarte que cuando nosotros llamamos al método timestamps, en este caso es como si estuviésemos llamando manualmente a estos dos métodos para crear dos columnas en la base de datos. Nota que en este caso entonces con este método helper, Laravel nos permite evitar repetición de código y transformar lo que serían dos líneas de código en una sola. Muy bien, y anteriormente también te hablé de Fast cuando mencioné Schema Create. En este caso fíjate que el formato es similar, así nos vamos acá a Routes web.php. El formato es similar al que utilizamos para declarar nuestras rutas. Y esta es la manera con la cual podemos llamar a métodos estáticos en PHP con programación orientada a objetos. Sin embargo, Laravel utiliza un mecanismo más complejo que quiero que revisemos más adelante. Por los momentos, lo importante es que nos acostumbremos acá a esta sintaxis con la cual entonces vamos a poder diseñar la estructura de nuestra base de datos. Y, por cierto, olvidé decirte que el método down, en este caso, nos va a permitir revertir la operación en el método up. Fíjate que en el método up estamos creando nuestra tabla de usuarios o tabla users, y en el método down entonces nosotros queremos hacer lo contrario. Si el método up crea la tabla de usuarios, el método down va a eliminarla exactamente. Y para ello Laravel va a utilizar el método drop if exists, que va a eliminar la tabla en caso de que exista. Muy bien, vamos a poner esto en acción. Para ello voy a regresar acá a la consola y voy a ejecutar el comando phpartisan migrate. Este es el comando que va a ejecutar entonces todas las migraciones una por una. En este caso voy a presionar Enter y voy a recibir un error, pero no hace falta que nos asustemos, simplemente que leamos el error. En este caso nos dice que se ha denegado el acceso para el usuario Homestead en localhost. Esto quiere decir que nosotros no tenemos acceso a la base de datos, pero por supuesto nosotros en ningún momento hemos configurado o creado una base de datos. Así que vamos a crear una. Para ello voy a utilizar MySQL. En este caso mi usuario es root y no tengo ninguna contraseña. Y luego voy a ejecutar create database y el nombre de la base de datos, por ejemplo curso-sty. ¿Ok? Con esto voy a crear una base de datos utilizando SQL. Pero tú también puedes hacerlo de otras formas. Por ejemplo, en Mac hay una aplicación llamada SQL Pro que yo utilizo para administrar mi base de datos. O puedes crearla con phpMyAdmin, que quizás ya lo tengas instalado. Acá puedes ver que estoy dentro de la base de datos curso-sty. Muy bien, hecho esto, entonces voy a regresar a la consola, voy a salir acá y voy nuevamente a ejecutar el comando phpartisan migrate. Y en este caso nuevamente estoy recibiendo el mismo error. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede porque sí, yo creé una base de datos, pero nunca la he configurado acá en mi proyecto. Para ello debo irme acá al archivo .env, que es el archivo de entorno, y cambiar entonces la configuración de la base de datos. En este caso, fíjate que tengo una llave llamada db-database en mayúsculas, y acá entonces voy a colocar el nombre de mi base de datos. A continuación tengo otra llamada db-username, y acá entonces voy a colocar mi nombre de usuario, y finalmente en la llave de la contraseña dbpassword voy a quitar esto de secret porque en este caso yo no tengo ninguna clave, así que voy a dejar este valor en blanco. Por cierto, es aquí en este archivo de entornos.env
donde nosotros vamos a configurar la aplicación para el entorno dado. Por ejemplo, voy a configurar acá la URL para que sea curso-style.app, que es la URL que estamos utilizando, como puedes ver acá. Y luego voy a colocar acá el nombre del proyecto. Por ejemplo, voy a colocarle simplemente style. Muy bien, si yo regreso entonces ahora a la consola y reejecuto el comando, en este caso fíjate que recibimos una serie de mensajes de confirmación de que se creó la tabla de migraciones correctamente y que se han ejecutado los siguientes archivos de migraciones: Create Users Table y Create Password Recess Table. Con el primer archivo se crea la tabla de usuarios y con el segundo archivo se va a crear la tabla que Laravel va a utilizar para el mecanismo para recuperación de contraseñas. Nosotros no revisamos esta migración, pero acá la tienes. Esta tabla tiene 3 columnas: la columna email, la columna token y luego otra columna para indicar entonces cuándo se creó este registro. Y nuevamente podemos ver acá que tenemos el mismo patrón. Tenemos el nombre del archivo, que es Create Password Recess Table. En este caso vamos a indicar que vamos a crear la tabla para recuperación de contraseña. Y en el método up podemos ver que tenemos el código para crear la tabla y en el método down que tenemos el código para eliminar dicha tabla. ¿Ok? Y si regresamos ahora acá al navegador y nos vamos nuevamente acá a php-myadmin, podemos ver que ahora tenemos 3 tablas. Aunque seguramente estabas esperando únicamente 2 tablas, ¿cierto? Pero Laravel crea otra tabla extra llamada Migrations, donde va a guardar la información de las migraciones que han sido ejecutadas. En este caso, por ejemplo, se ha ejecutado la migración para crear la tabla de usuarios y se ha ejecutado la migración para crear la tabla para el mecanismo de recuperación de contraseñas. Y ambas migraciones fueron ejecutadas de una sola vez. Ok, si nos vamos acá nuevamente a la estructura de nuestra base de datos, vamos a ver, por ejemplo, la tabla de usuarios. Y acá, si revisamos la estructura de esta tabla, que por cierto está vacía, podremos ver entonces que tenemos la columna ID, que es de tipo autoincremento. Y luego tenemos acá la columna nombre, que es un varchar o cadena de caracteres. Y de igual manera tenemos acá la columna email, password para recuperar el token y las columnas para indicar cuando un registro ha sido creado o ha sido actualizado. Y esto lo maneja Laravel automáticamente, como vamos a ver en una lección posterior. Muy bien, voy a dejar esta lección como una introducción al manejo de migraciones con Laravel. Y en la siguiente lección te voy a enseñar cómo puedes modificar y crear tus propias migraciones. Así que tómate un momento para crear una base de datos, configurarla en tu archivo de entorno y una vez que estés listo, entonces continúa con la siguiente lección.